con los que estamos para honrar que han estado puntuales, que hay algunos recurrentes. Y arrancamos. Hoy vamos a tener en el marco, esta es nuestra tercera sesión de los cineforos Espacios de Paz, y el día de hoy vamos a estar con Oscar Villanueva y Rosana Carielo hablando sobre Escritores de la Libertad, una película poderosísima, muy bonita, sobre la importancia primero de la educación como herramienta, la herramienta fundamental para construir la paz, para prevenir la violencia, el valor de ver al otro como un legítimo otro, ese valor de romper con los procesos de discriminación, que definitivamente son formas de violencia, manifestaciones de violencia. Y finalmente, el poder de la palabra, ¿no? Lo que significa escribir, registrar lo que vivimos y comprender, reconocernos en nuestra propia historia para transformar. Entonces, bueno, es una película muy bonita, que la verdad toca mucho la fibra de lo que yo como mujer y como profesional soy, y que la invitación es un poco también a que podamos reconocernos y reconocernos en nuestra historia, en esta historia. Entonces tenemos a Oscar Villanueva y a Rosana Carielo. Vamos a comenzar con Rosana para que nos comente cómo les fue con la película y nos dé sus apreciaciones sobre la película. A ver, les voy a hacer una trampa como siempre. ¿Quién se acuerda de la primera frase que sale en una pancarta que sale en las primeras escenas de la película? A ver si alguien se acuerda de una de las frases como más poderosas de la película. En una de esas manifestaciones como una pancarta. ¿Alguien se acuerda? Como que le estoy haciendo mucha trampa. Bueno, fíjense. Una de esas primeras frases es: sin justicia no hay paz. Y yo quisiera enfocar la película, a pesar de que soy docente, como docente esto me mueve muchísimo. Voy a enfocar la película no tanto el área educativa como tal y los problemas educativos que refleja, sino esta justicia social, que siento que es parte primordial de esa construcción de paz, ¿no? Así como la vez pasada, yo me quiero enfocar en 3 aspectos básicos de la película, primero para no perderme, porque es que no sé si les pasó a ustedes, pero uno ve y ve, yo lo he visto como 10, 12 veces, ya no sé cuántas veces, y me ubico y siento que hay tantas cosas que súper ricas para trabajar en muchísimos aspectos, pero esta vez quiero enfocarme también en 3, que es la tolerancia, la convivencia y la transformación. Entonces, reconociendo la importancia de que esto recoge una historia real, ¿okay? Y que utiliza como ejemplo de la tolerancia una historia real. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era el mayor ejemplo que usó Erin para trabajar lo que era la tolerancia o la no tolerancia? El holocausto. El holocausto. El holocausto. Pero qué increíble como que el único que conocía el holocausto era el blanco y los demás no lo conocían, ¿no? Y cuando empezaron a verse reflejados en esas historias, empezaron a hacer una profunda transformación. Entonces, fíjense, yo voy a dividir mi participación en estos 3 elementos: tolerancia, convivencia, coexistencia y transformación. En la película, cuando uno empieza a ver que pertenece a esas bandas y el tema de las bandas, yo me ponía a reflexionar sobre las experiencias en las escuelas nuestras, por lo menos hasta este momento, nunca he vivido en una escuela nuestra esa situación, en una escuela, pero sí hay en los barrios. Es decir, yo he trabajado con escuelas que este mes viene un grupo y el otro mes viene otro, porque dependiendo de quién ganó la banda, entonces dejan ir a un grupo o no dejan ir al otro grupo a la escuela. Y el sentirte que la banda es un tema de protección y que tienes que entrar desde pequeño para sentirte protegido, es muy duro, pero a la vez es muy real. Y entonces, ¿cómo se van creando esas ¿cómo se llama? Esos espacios, esas fronteras? ¿Se acuerdan que si los negros, los latinos, los asiáticos,
y se van creando las fronteras, y yo decía en mi contexto, ¿en dónde están mis fronteras? Y cuando agarro un teléfono y agarro un chat cualquiera, me estoy dando cuenta que hay muchas bandas y muchas fronteras que estamos creando los venezolanos, donde el tema del respeto y la tolerancia se está perdiendo. Y evidentemente se nos está dificultando en todos los espacios hablar y trabajar sobre la paz. Hay una actividad muy rica que hacen ellos, que hace la profesora. A ver, Mari, ¿tú estás aquí conmigo? María Alejandra. A ver, Mari, ¿dónde está? Que yo como maestra me fascina ver a la gente y sentirlas un poquito. Cuéntame una cosa. ¿A ti te faltó alguna vez el agua en estos días en tu casa? Sí. Sí. Creo que es un problema recurrente. Un problema recurrente. En Venezuela. Ok, vamos a hacer algo con el chat. ¿Ustedes saben levantar la mano en el chat? ¿Sí? ¿Saben cómo se levanta la mano en el chat? Vamos a imaginarnos que estamos en el chat y yo les voy a hacer esta pregunta que le hice a María Alejandra. Levanten la mano, ¿quiénes les ha faltado el agua en su casa? No, María Luisa, te tengo que preguntar si alguna vez te ha llegado agua a tu casa. A ver, levanten la mano, ¿a quiénes les ha faltado agua en su casa en este último año? Ajá, María Luisa, Oscar, ¿quién más les ha faltado el agua? Bueno, María Alejandra me dijo que sí. A Rubri, ok. No la bajen, a menos que no la tengan. ¿A quién ha tenido bajones de luz? Bueno, ¿a quién le ha tenido bajones de luz en su casa en este año? A ver, casi todos. Vamos mira, Julio, Rubri, bueno, todos. ¿Quién tiene un familiar en el exterior que se tuvo que ir por motivos de esta situación que estamos viviendo? Deje la mano levantada y quien tenga un familiar afuera, levante la mano. Fíjense, si ustedes se ponen a ver, nosotros estamos compartiendo muchas vivencias similares, ¿ok? Y solo en el momento que nos damos cuenta que estamos, no encuentro cómo levantar la mano, Ricardo, pero no importa, pero entiendo que estás también en ese mundo de que te está pasando todo esto. Si yo voy a José Félix al 19 de abril, o me voy para Antímano, o me voy para Valencia, en el Zulia, ¿ustedes creen que estas preguntas serán muy distintas? Oh, perdón, las preguntas no, las respuestas serán muy distintas. Yo creo que no. Yo creo que todos estamos viviendo una situación similar, pero no nos estamos encontrando en ese espacio, lamentablemente no, Mari, como dices tú. No nos estamos dando cuenta que tenemos más cosas en común que en contrario. Y se los digo porque, verdad, mira, hace poco los chats terminan convirtiéndose en algo como en una pelea de ideas que no consiguen solución. Y yo digo, Dios, pero si estamos viviendo cosas similares, ¿por qué no nos logramos encontrar en puntos comunes? Y entonces, ese juego que hizo la profesora con la cinta, hasta donde tú te encuentras, fue el primer punto donde ellos se dieron cuenta que esas fronteras estaban aquí, que había realmente más puntos de comunión que de exclusión, ¿no? Y eso es algo que yo quisiera que rescatemos para el trabajo en la paz. Cómo darme cuenta y entonces empezar a respetar y empezar, aunque ellos hablan de tolerancia, a mí me gusta más la palabra respeto porque la considero mucho más amplia. ¿Cómo aprendo a convivir, a coexistir con el otro? Una de las preguntas tabú o una de las palabras tabú en Venezuela en este momento político, adivinen cuál es. A ver quién me quiere decir y me escribe una palabra tabú que no se puede decir mucho ahorita en este país. Escriban a ver por el chat si alguien a ver, ¿a alguien se le ocurre una palabra tabú? A ver, María Luisa, tú que estás conmigo siempre,
Una palabra tabú que no se puede decir mucho en Venezuela en estos momentos. Protesta, ok. Pero tabú entre nosotros mismos, no con el gobierno. Fíjense, hablen ustedes, propongan la palabra reconciliación o perdón. Al FAE, bueno, el FAE es otro tipo de tabú, ¿ok? Qué bueno que tú lo dices, porque el FAE termina siendo uno de los elementos de violencia estructural más grandes que tiene nuestro país en este momento. Y evidentemente el enfrentamiento con ellos es sumamente complejo, ¿no? Porque es una violencia de Estado, eso, y los niños lo reconocen desde que son pequeños, nos ha pasado. Dime tú algo violento y me hablan del FAE. Cuando yo me refiero a algunos elementos tabú en la conversación natural entre los venezolanos, está el perdón y la reconciliación. Y yo creo que el tema de la reconciliación o la coexistencia, porque reconciliación no es que yo voy a ser hermaninino ahorita con todos estos elementos que han estado, pero sí tenemos que ir avanzando a la coexistencia desde el respeto, desde la aceptación de las diferencias y desde entender lo que tú decías, Francelia, desde mi propia historia, desde quién soy, de dónde vengo. Y ahí es donde yo voy a hacer el tercer punto, que era la transformación. La transformación que nos pone la película en sus distintos personajes. Desde Jamal, que era como el burlón hasta que se burlaron de él, desde aquel que lo que necesitaba era su mamá, desde ella que no sabía si era una buena profesora hasta que lo experimentó, Eva, que lo que estaba era para proteger una banda o a su grupo sin darse cuenta de lo que significaba hacer lo que era realmente conveniente para todos. Entonces, en la transformación, siento que hay muchos elementos impactantes ahí. Y si ustedes... A ver, pero en esta vez sí me van a seguir, porfa, síganme ahorita. De hecho, pueden bajar la mano. Los que aprendieron a subirla pueden bajarla. Ahí vamos a hacer algo de la transformación. Y ¿se acuerdan el momento del brindis? El brindis que ella hace. Ok. Oscar, tú que estás súper pilas conmigo aquí ahorita. Si tú quisieras brindar ahorita por algo de transformación tuya, del país, mundial, ¿por qué brindarías? Cuéntame. Bueno, creo que principalmente brindaría por las artes, porque es un espacio que, como en la película, se genera este salón de clases que te permite tener un descanso de un día a día tan fuerte. Creo que las artes son un espacio así actualmente en el país. Entonces tú brindarías por ese momento donde el arte tenga su espacio dentro para la paz. A ver, María Alejandra, cuéntame tú por qué brindarías. Levanta tu copa. Vamos a levantar, es de plástico, pero no importa. Cuéntame. Bueno, ¿Por qué brindarías ahorita, Mari? yo creo que brindaría por los profesores, los médicos, los trabajadores públicos en general, que siguen luchando y siguen apostando cada día por el país, ¿no? Okay. Por todo lo que seguimos apostando por este país. Buenísimo. A ver, ¿quién más tengo aquí en el chat ahorita? Rubri, cuéntame por qué brindarías tú. Rubri, antes del brindis me gustaría que hablaran sobre cómo la profesora logró romper con esas rocas en que estaban esos estudiantes. Ok, vamos a trabajar. Si quieres trabajar. No, es que no estoy terminando, no vayas a creer. Fíjate, cuando ellos empiezan a percibirse ellos mismos de una manera diferente,
a entender cómo se percibían, cómo los percibían los demás, y a encontrar primero en la lectura con esos personajes, esos referentes. También cuando fueron a este Museo de la Tolerancia, también cuando pudieron leer y empezar a escribir ellos mismos sus propias historias, pero cuando ellos empezaron a darse cuenta de dónde venían y cómo ellos se estaban viendo, hubo un cambio de esa roca que los quebró. Ellos eran, y me gusta mucho esa metáfora que usas tú, Rubri, porque hubo un quiebre, en ese momento de la línea, y también en el momento que ellos empezaron a expresar por la gente que se les había muerto, o por la vivencia que tenían, o porque cuando le decían a la profesora, es que tú no me entiendes, tú no entiendes que de donde yo vengo, empezó a darse un cambio de una primera autopercepción que les hizo ver que habían otros elementos en el exterior, en el entorno, que sí les iban a permitir cambiar, avanzar. Si tú te pones a pensar que eran muchachos de 15, 16 años y uno de sus mayores deseos era llegar a los 18 años. Y lo peor es que no es exageración. Lo peor es que eso también pasa en nuestras comunidades, donde los más jóvenes son los que más rápido están muriendo. La parte de cómo yo me percibo, y porque la lectura fue un elemento externo, como puede ser el arte, como en Coach Carter fue el deporte, como a veces la música, en la primera que ustedes trabajaron, pero cuando yo me empiezo a ver con otros ojos, cuando me empiezo a ver hacia adentro, cuando me empiezo a percibir y empiezo a darme cuenta que tengo otras potencialidades y otras oportunidades, y que hay algo afuera donde yo también tengo un espacio, es un momento de quiebre para ellos. Y ustedes han conocido o han oído hablar del efecto Pigmalión en algún momento. Bueno, vamos a pensar que no han oído hablar bien del efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión es que tú vas a recibir lo que esperas que el otro te dé, independientemente de si eso sea verdad. Ajá, Francisco, bueno, Francelia, sí lo conoce. La maestra, ella esperaba recibir mucho. Y a pesar de las primeras, yo imagino esa profesora, su primer día de clase, cuando se formó ese desastre, yo hubiese salido corriendo, la verdad. Todavía yo creo que cuando veo esa película, esa primera etapa, a mí me pega mucho como maestra visualizarme en algo así. Pero ella esperaba de sus estudiantes mucho más. Y tanto esperaba que lo logró. Y a veces nosotros estamos esperando que el otro nos vea de esa manera, pero yo siento que ese quiebre y esa roca fue cuando ellos empezaron también a verse, a percibirse y a interpretarse desde otra forma, desde otro punto de vista, donde era posible la coexistencia, donde era posible el respeto, y ahí empezaron a respetar, a coexistir y a crear una familia. Entonces, esos elementos son bien interesantes porque crearon una familia y empezaron a crear un espacio de resiliencia, un espacio de paz. Y es interesante, y quisiera fortalecer esta idea. La resiliencia es individual, pero también es colectiva, y mientras estemos en unos espacios donde creemos y creamos estos elementos, podemos construir una verdad distinta, ¿no? Una verdad diferente. Ajá, Rubri, ya te contesté eso. Ahora dime por qué vas a brindar. Ajá, vamos a ver. ¿Alguien más que quiera brindar? ¿Por qué brindarías? Katherine, ¿por qué brindarías tú? Fíjense, de los que están recurrentes, ese momento del brindis es un compromiso por la reconciliación entre los venezolanos.
Ay, Mari, la estás poniendo dura. Fíjate, es interesante eso cuando lo planteamos, porque cuando ellas empiezan a decir, yo voy a graduarme, yo no voy a dejarme que me violenten más, yo voy a seguir y voy a salir adelante. Cuando todos empiezan voy a brindar por el logro de la resiliencia colectiva. Qué bello, Rubri, eso es. Siento que estás dándole un adjetivo muy importante a la resiliencia y hacia allá quisiera que lo viéramos. No basta con que yo salga, no basta con que yo sea resiliente, no basta con que yo logre mis metas. Lo importante es que lo hagamos en colectivo. Y si queremos esa capacidad del venezolano o la capacidad de resistencia o la reconciliación, es verlo en ese contexto de comunidad, en ese contexto de familia, en ese contexto de escuela, en ese contexto de país, ¿ok? Y ese es un compromiso, porque cuando ellos agarraron esa copa y dicen, yo brindo, pero es que yo me comprometo con ese proceso de cambio y transformación. Y ahora utilizo mucho la palabra transformación después de la vez pasada que aprendí, porque yo puedo hacer cambios, pero no todos los cambios transforman. Y aquí hubo un proceso de transformación muy importante en todos los personajes. Bueno, exceptuando en la profesora insoportable que empezó mal y terminó mal. Esa vieja sale en Harry Potter y cada vez que la veo me recuerda que siempre hace papeles de mala. Y entonces es ahí donde uno se pone a pensar, ¿qué estoy haciendo para mí, desde mí, pero qué estoy haciendo para mí y para los demás? Y cómo esa resiliencia colectiva la puedo replicar. Hay sacrificios, sí, hay sacrificios muy importantes. Ella perdió hasta el esposo. Pero como dicen, bueno, ese como que no era un buen marido tampoco. Mejor que se fue. Pero ella tuvo que hacer muchos sacrificios y más que sacrificios, vamos a utilizar en la PNL otra palabra, tuvo que asumir muchos compromisos, muchos retos y ser muy creativa para no dejarse vencer, para no dejarse como hundir, porque yo te digo de verdad, es decir, después del primer día yo estaría llorando y creo que es importante esa fuerza que ella sentía y ese compromiso que ella sentía. Y hay una palabra que como maestra me impactó mucho. Déjeme leer nuevamente con que Catherine nos comenta. Brinda por el esfuerzo que ponemos todos día a día en seguir logrando metas, seguir creando espacios. En estos momentos tal vez es un poco duro, pero nos demuestra de lo que somos capaces los venezolanos. Somos capaces de construir desde lo individual hasta lo colectivo. Así es. Y estos son espacios para eso. Porque a veces vemos las películas y nos quedamos enganchados en otros aspectos más puntuales de la historia, pero no nos damos el tiempo de reflexionarlo y llevarlo a nuestra realidad. Por ejemplo, estábamos hablando de esos compromisos y cuando decía, ay, el apellido se me olvida, Miep, Piek, la que salvó a Ana, o la que tenía escondida a Ana Frank, que decía, yo no soy una heroína. Ajá, esa, gracias, Oscar. Decía, yo no soy una heroína, yo solo hice lo que tenía que hacer. Y si cada una de las velas pudiera iluminar a otras y prender a otras, podríamos salir y iluminar toda la habitación y salir de esta oscuridad. Y lo bonito de la metáfora de la vela es que yo al prenderme como vela y que otro se acerque y se prenda junto a mí, no me debilito para nada. Simplemente estoy brindando más luz y más oportunidades. Y eso es la justicia social. Eso es ese mejorar al medio para accionar y crear el mejor futuro que me está diciendo, me lo está diciendo Julio. Brindaría por mí, qué bueno, Julio.
por ese tenemos que empezar siempre, por nosotros mismos. Y aquellas personas que a pesar de las dificultades personales y sociales, siempre encontramos buenos motivos para seguir y apostar por uno mismo. La paz está dentro de la persona, nadie da lo que no tiene. Si tienes paz interior, darás paz a tu exterior y mejorarás al mundo que te rodea con tu accionar para mejorar y por el futuro. Eso es un poquito la vela. Prender la vela y sentirte que te puedes estar consumiendo, pero estás dando y estás creando, pero no es una vela para mí, es una vela que compartimos y que creamos. Y hay otra frase, ves, ya me perdí entre todas las frases espectaculares de la película. Estaba la justicia social, estaba la tolerancia, estaba el brindis por la vida, está la vela. ¿Y dónde tenemos que empezar la lucha por los derechos humanos? ¿Dónde decía Erin que ella decidió ir a ser maestra? Porque ¿dónde empieza la lucha? En la defensa y promoción de los derechos humanos. En las aulas, decía ella. Para no tener que llegar a esas manifestaciones, a esas protestas. ¿Se acuerdan cuando ustedes estaban hablando de las protestas? Si yo formo desde la escuela, si yo formo desde la familia, si yo formo desde la iglesia, en todos estos elementos, entonces en el respeto a los otros, entonces podremos ir construyendo espacios de paz, espacios donde te sientas, y estos jóvenes se sentían seguros en su salón 203, tanto que lucharon por continuar juntos. Y hay quienes dirán que, bueno, que eso no era lo lógico administrativamente, pero sí es. Entonces, bueno, fíjense, yo siento que estos son los elementos y quisiera dejarlo hasta aquí también para escuchar a Oscar y a todos los demás. Pero siento que nos podemos llevar eso, la coexistencia desde el respeto y el autoconocimiento de quién soy y hacia dónde me comprometo a ir y hacia dónde y con quién voy a construir estos espacios para la paz. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana, por esa disertación tan interesante. Es una película definitivamente súper, súper, o sea, para mí es sensacional, ¿no? Además que es un poco también vernos reconocer mi propia historia en los relatos de estos jóvenes, pero también reconocerme en sus relatos, reconocerme en el otro. Para mí la película es importantísima en tanto eso, ¿no? En tanto, no solo reconocer al otro como un legítimo otro y que por ende merece tu reconocimiento, tu respeto, sino que además te reconoces a ti mismo en su propia historia, ¿no? ¿Cuántos lugares comunes podemos encontrar en las historias de los que incluso adversamos? ¿Y cuántos espacios de paz, de convivencia, de coexistencia pudiésemos nosotros propiciar si tratásemos de encontrarnos más en esos espacios o esos puntos que nos unen, que es lo que nos hace diferente, ¿no? Entonces es una película que la verdad yo recomiendo muchísimo, que he trabajado con jóvenes sobre todo porque es muy fácil decir que el primer espacio para construir la paz es en la escuela, que la primera herramienta es la educación, pero ¿cómo podemos hacer que eso sea visible? ¿Cómo podemos nosotros entonces decirle a los chamos cómo se come eso, ¿no? Por ejemplo, o cómo lo instrumentalizo. Eso por un lado. Retomar de tu disertación 3 cositas. Uno, la banda. Yo recuerdo que yo estudié en el Gustavo Herrera de Chacao, mi bachillerato cuarto y quinto año lo hice en el colegio Gustavo Herrera de Chacao, y era un colegio que ya en el año 2000 se encontraba azotado por la violencia, el colegio, lejos de ser el lugar de refugio que para mí era mi colegio de Fe y Alegría Manuel Aguirre en el barrio 24 de marzo, era un lugar de mucho riesgo. O sea, yo sentía que en mi colegio Manuel Aguirre, que está allá en la punta del cerro, en el 24 de marzo de Petare, encontraba lugares de paz, lugares de convivencia, tenía mi familia educativa, mi familia del colegio, mis maestros de ese colegio todavía hoy son mis maestros, y puedo dar fe de que cómo el mecanismo, digamos, de educación de Fe y Alegría se reconoce muchísimo en esta historia de la maestra Gruel con estos jóvenes, ¿no? Como en la labor del docente, más que como una persona que es superior a nosotros,
y que por ende, al vernos como inferiores, establece relaciones de poder desiguales, se comporta como un miembro de la familia, como un igual que además te alienta a ser cada día mejor y a superar tus propias condiciones y las propias adversidades que tu entorno te ha impuesto. Entonces yo llegué al colegio Gustavo Herrera de Chacao y eso era un lugar más bien que a mí me daba miedo porque habían 3 bandas allí enfrentadas, y cuando decías lo de que aquí se ha dado que una banda va una semana y la otra, a mí me tocó vivirlo. Y además me tocó vivirlo por circunstancias que yo no elegí, o sea, a mí me tocó quinto año verlo, una semana sí, una semana no, por los disturbios y por los altos niveles de violencia, pero además por el divorcio absoluto que existía entre la institución y la educación como institución y los estudiantes. No había esa relación, no había esa relación de familia, no había ese interés del maestro de potenciar tu espíritu, de potenciar o de llevar a otro nivel tus potencialidades como individuo y generar espacios de paz. Luego de ello el brindis, y yo también quería brindar, y yo decía, porque cuando brinda esta chica que dice que su destino manifiesto era embarazarse a los 16 años, y que ella no lo había logrado, yo me identificaba muchísimo, porque yo no solo me embaracé, o sea, yo sí lo hice, pero tenía también, a raíz de que yo me embaracé siendo una adolescente, tenía también un destino manifiesto que, gracias a Dios y gracias a todas las personas que fueron una maestra cruel en mi vida, no ocurrió. Entonces yo me identificaba muchísimo, pero además cuando hablabas de la expectativa de vida, o sea, en el barrio es muy común que te digan, tú no llegas a los 15, tú no llegas a los 18 te van a matar como un perro. Y muchas veces esas estructuras que deberían ser estructuras de protección para los más jóvenes, para potenciar en ellos su propia realización, se rompen. Y es interesante todo lo que nos has comentado de cómo la profesora va rompiendo con estos estigmas, con estos paradigmas, con estas barreras de discriminación y de desconocimiento a lo largo de la película. Finalmente, la expectativa de vida. O sea, no merezco nada diferente a lo que vivo, o sea, no merezco nada diferente a este sistema de discriminación, de segregación, no merezco llegar a los 18, mi destino manifiesto es embarazarme a los 16 y contribuir a la perpetuación del círculo de la pobreza. ¿Y cómo? Contar con un mentor, por eso yo insisto, lo decía la semana pasada con Coach Carter, pero yo insisto, ¿cómo importa, cómo de significativo es poder tener un mentor? Poder tener a alguien que te acompañe y que te invite a explorar todas tus potencialidades y a desarrollarlas para contribuir a la convivencia pacífica. Y lo que significa vernos. Muchas veces nosotros queremos que nos reconozca el otro, que me reconozca en derechos, que me reconozca como un legítimo otro, pero cuánto nos cuesta vernos nosotros mismos y reconocernos nosotros mismos. Cuán fácil es ser autoviolentos, ¿no? Cuán fácil es desmeritar mi talento, desmeritar mis propias habilidades y no reconocerme, pero al mismo tiempo pretender que el otro me reconozca. Entonces, es bien interesante cómo pudiste, Rosana, un poco hilar tu disertación alrededor de estos elementos que también yo los encontré muchísimo, y qué bonito que lo hayas hecho y qué bonita la invitación que nos haces también a brindar, a recordar la película y sobre ese recuerdo avanzar sobre esos mensajes que nos dejó la película. Ya con esto, bueno, le quiero dar la palabra a Oscar Villanueva, que es nuestro segundo panelista, que también trabaja por la construcción de paz desde las artes, desde otros espacios, porque lo importante, y es el fin de espacios de paz, es poder encontrar herramientas que nos permitan construir estos espacios, que los espacios de paz no sean una entelequia, sino que a partir de las herramientas que los que decidimos reunirnos hoy aquí manejamos, podamos generarlos en el físico. Entonces, bueno, Oscar, te escuchamos, bienvenido, gracias por atender esta invitación, y bueno, los dejo con Oscar. Gracias. Bueno, retomando un poco de lo que habló la profesora Rosana, que me parece muy importante el tema de el respeto, la convivencia y la transformación. Yo quiero hablar de esto, pero ya entendiéndolo desde la perspectiva de las artes. Me parece muy importante primero acotar que estamos aquí conversando sobre este tema gracias a una película. La película es la que nos permite un poco pensar en esto y criticar un poco a partir de ella. Entonces, es el que da ese espacio de reflexión, gracias a toda la oportunidad que le dio esta profesora a sus estudiantes, porque está inspirada en una historia real. Entonces, imagínense lo mucho que trascendió ese acto de la profesora, que hoy en día estamos hablando de ella y de lo que hizo.
de lo que hizo con su salón de clases, desde un aula, una profesora recién graduada. Me parece que la construcción del personaje en la película está muy bien hecha a partir de allí. Yo aquí voy a tomar un poco el tema de micropolítica, que es un término que me gusta mucho, un término de filosofía dado por Guattari de Luz, que habla sobre cómo podemos hacer un cambio desde lo pequeño. Micropolítica porque no es a partir de un partido político, sino es a partir de una comunidad que no tiene nada que ver con la política, pero es político porque transformas a unas personas involucradas, básicamente. Entonces, también me parece importante aportar el hecho de que la profesora, sin saberlo, o tal vez no tan conscientemente, influye en la vida de los estudiantes, aunque su motivación principal era que ellos simplemente se sintieran cómodos en el salón de clases. Es tan importante el cambio que ella logra en sus alumnos que se traslada a su vida cotidiana. Entonces, por eso fue que yo mencioné previamente de que brindada por las artes como un espacio liberador, ya que los estudiantes en un punto lograron encontrar en el salón de clases una especie de lugar de paz, de lugar de tranquilidad, que era lo que ella quería generar, que sus estudiantes sintieran comodidad, porque en su vida diaria, en su cotidianidad, estos estudiantes estaban acostumbrados a ser perseguidos, a ser criticados, a ser atacados, a ser incluso juzgados, porque en la película se trata mucho el tema del prejuicio. Por eso es que también muestran como la diversidad que existe entre todas las personas. Te muestran que hay personas negras, que hay personas latinas, que hay personas asiáticas, que hay personas blancas, pero que todos pueden convivir en un entorno sin ningún problema, porque el problema principal de la escuela, que era lo que ocurría con los profesores, era que juzgaban a sus estudiantes y creían que no tenían la capacidad de estudiar, de aprender, solamente por venir de un entorno problemático, cuando no todas las personas tienen las mismas oportunidades, pero sí las mismas capacidades de aprendizaje. También otra cosa que quería hablar a partir de aquí es que esto se reconoce no solamente en la historia, sino también en lo visual. Si se ponen a ver la película y detallar los colores, se darán cuenta que la profesora es la única que posee un color vivo, un color fuerte. Los demás tienen colores opacos. La profesora es el único personaje, Erin, que utiliza el color rojo. Incluso en la escena en la que están todos los profesores, no sé si la recuerdan, cuando van a anunciar que Eva fue la involucrada, la que va a ser juzgada, la que va a dar su opinión en un juicio porque fue la que fue testigo de lo ocurrido. Perdón, aquí ya va, creo que mi teléfono me está cargando. Pero bueno, el punto es que en ese momento fue muy impactante para mí porque la profesora es la primera que utiliza un color vivo en la escuela. Los demás ni siquiera se molestaban en arreglarse para ir para allá. Su tono de vestuario ya demostraban el ánimo de los profesores de estar allí. Ninguno quería estar en ese lugar. Entonces, eso era algo que quería acotar, que es como esos puntos que te otorga la visión del director en la película que uno suele ignorar. También quería hablar un poco de la verosimilitud que se reconoce en la película. La verosimilitud porque ella transforma la vida de otro, pero sacrifica, como dijo previamente la profesora Rosana, sacrifica mucho para ello. Ella trabaja 3 veces, tiene 3 trabajos, tiene 2 trabajos extras, o sea, trabaja 3 veces lo que debería trabajar usualmente. Y todo para lograr su cometido, porque también ella está impulsada del hecho de que quería demostrar que sí funcionaba como profesora, que se había graduado porque le gustaba y que ella podía demostrar que podía hacerlo bien al respecto, que lo relaciono mucho con las artes porque es un tema que a la hora de estudiarlas es muy subestimada y también genera un cambio en las otras personas. Y también me parece importante rescatar de la profesora que ella tenía un compromiso con sus estudiantes. Ella estaba apasionada por lo que le gustaba y por eso es que le permite relacionarse con ellos sin juzgarlos,
y queriendo lo mejor para ellos. Entonces, bueno, creo que eso era lo que quería acotar sobre lo que había dicho la profesora. También quería decirles que el hecho de que ella haya utilizado a Ana Frank es una manera de decirles o de motivar a que estudien, no solamente a los estudiantes que están allí, sino del director, a que motiven a los estudiantes de la escuela actualmente primaria, secundaria, del espectador que percibe esta película, a las maneras que existen para que sus estudiantes lean, porque muchas veces también mandan a leer muchas cosas que los estudiantes no pueden entenderlo porque no hayan cómo relacionarse. Entonces también me parece muy importante acotar esto de la lectura, del pensamiento crítico, de cómo algunos también aprenden más a partir de la experiencia, porque por eso es que ella los lleva a los museos. Si no fuese por ellas, no tuviesen la oportunidad de salir de allí. Eso es algo que también creo que se aborda con Yamal. Y también es importante tomar a consideración Eva, porque Eva, al inicio de la película, se ve cómo matan a sus padres, se ve todo el conflicto que hay con su banda, y luego ella decide generar un cambio diciendo la verdad sobre lo ocurrido. Disculpe. Y este cambio no solo ocurre con Eva, sino también con Cindy, que es la otra amiga, que era la novia del hombre que fue baleado en la tienda. Entonces también entre ellas existe un punto ya de reconciliación, que es algo importantísimo al momento de generar la paz. Porque al final, algo que ellos reconocieron es que tienen la capacidad para generar un cambio y ser sujetos de influencia sobre los demás, como lo fue la profesora para ellos. Y creo que aquí es cuando la profesora Rosana estaba comentando de que ellos se descubrieron a sí mismos, de que ellos se dieron cuenta lo mucho que valen, se dieron cuenta de su importancia en el mundo. Y bueno, eso es lo que quería comentarles básicamente. No sé qué quieren decir sobre esto, puedo leer sus comentarios en el chat también y responder si tienen alguna duda sobre lo que dije o cualquier crítica, no lo sé. Gracias, Oscar. Qué bonitas tus palabras, de verdad, qué bonita tu disertación. Y allí me gustaría rescatar algunas cositas de las que dijiste, que todo fue súper valioso, pero fundamentalmente cuando hablas del ejemplo de Ana Frank, creo que también un poco es súper valioso y es súper oportuno, súper pertinente que sea justamente la historia de Ana Frank la que la profesora invita a conocer, toda vez que ese es el holocausto fue el ejemplo y ha sido el ejemplo por excelencia de cómo la discriminación, la deshumanización del otro autoriza automáticamente la aniquilación. Cuando decidimos que el otro es diferente a mí, pero su diferencia lo hace inferior a mí, y yo decido, o unos grupos decidimos quitarle su condición humana, deshumanizarlo, también lo arrebatamos de sus derechos, de los derechos que su condición le da. Y allí autorizamos su aniquilación, y por eso muchas veces en las barriadas, en las escuelas, y lo extrapolamos a la sociedad en general, los miembros de una banda deciden que los de la otra son inferiores, y al ser inferiores no son humanos, y por ello son, por ejemplo, conversábamos recientemente con Hotel Ruanda, por ejemplo, los Tutsi eran cucarachas, y como eran cucarachas estaba permitido masacrarlos de la forma que ocurrió. Lo mismo con los judíos. Entonces, qué pertinente es utilizar precisamente ese ejemplo del holocausto, ese ejemplo de Ana Frank, de cómo una persona tuvo que renunciar a su propia humanidad porque un grupo decidió que su inferioridad los hacía deshumanos. Y al ser deshumanos estaba permitido su aniquilación, como ocurrió en efecto en el holocausto o como ocurrió en efecto en el genocidio en Ruanda. Entonces nosotros también muchas veces, quizás no llevándolo a ese extremo de exterminio, del genocidio, pero también desde nuestras visiones y nuestras concepciones prejuiciadas del otro, decidimos quiénes son unas categorías superiores de personas y unas categorías inferiores de personas. Y a esas categorías inferiores de personas que nosotros les designamos esa condición, entonces autorizamos su discriminación, su vejación, que sean humillados, y además emitimos actos de violencia contra ellos, ¿no? Y rompemos la posibilidad de existencia de entornos de paz y espacios de paz. Y por último, de lo que conversabas, también me llamó muchísimo la atención y también resalto el tema de la diversidad. O sea, en Venezuela es imposible que todos seamos blancos o que todos seamos negros o que todos seamos morenos. Somos un país con múltiples características que además nos dan una identidad, la venezolanidad que nosotros gozamos, pero nos hemos permitido que
elementos externos, que elementos que además fueron constructos nuestros, nos polaricen, nos dividan, nos separen y hayan permitido que durante los últimos 10 años la forma de comunicarnos sean formas a través de la violencia, sean formas hostiles, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde, aquí Rubri nos dice cómo la profe tenía que quitarles el poder a las bandas, ¿no? Como el manejo de poder al tener una pistola. O sea, nosotros en nuestros colegios actualmente podemos ver cómo un chamo que va a raspar una materia es capaz de ponerle una pistola a un profesor en el escritorio y decirle, bueno, tú verás si la pasas o no, ¿no? Y muchas veces los profesores también, esas manifestaciones de violencia, esa forma de la violencia como único mecanismo de comunicación también les da miedo, porque al final somos personas. Cuando mi hijo estaba en tercer año de bachillerato, mi hijo también estudió en el Gustavo Herrera, por ejemplo, y cuando estaba en tercer año de bachillerato, él fue seleccionado por una academia de béisbol que estaba en el estado Vargas, en Chuspa, y tuvo que irse 3 meses. Y esos 3 meses, la escuela, el liceo le estableció para él un mecanismo de evaluación en el que yo iba a llevarle las tareas al colegio, luego las llevaba a Chuspa, mi hijo las hacía, yo hacía toda esa vuelta. Y en ese proceso me encontré profesores que me decían, yo prefiero darte las tareas a ti, para que tú te las lleves a tu hijo, que está haciendo deporte, que está haciendo algo por el mundo y que probablemente el año que viene no va a ser un malandro, que lo van a matar, que por estos chamos que tengo en el salón. Entonces, ¿cómo también desde el sistema nosotros decidimos que esos que están allí no merecen las oportunidades de las que nos habla Oscar? No merecen desarrollarse en su máxima expresión y además de todo no merecen superar las barreras que nuestros propios entornos adversos le han impuesto. Entonces, esos son como que los puntos que resalto allí de su disertación, un poco uniéndolo con lo que ya había comentado de Rosana, y en esta oportunidad, nada, pues invitarlos a los que tengan alguna opinión. O sea, lo que comentábamos en los anteriores es que estos encuentros son pequeños, siempre procuramos que sean para máximo 15 personas, de forma que podamos tener algún tipo de cercanía con los panelistas y podamos aquí interactuar. Entonces, nada, los invito a los que tengan alguna participación, alguna pregunta o algún aporte a que lo comenten. También están nuestros panelistas que pueden preguntar y responder a sus dudas. Sí, bueno, yo quería comentar algo con respecto a la película, porque creo que también nos invita, en el fondo, sí, lo que podemos ver es a cuestionar el sistema educativo, ¿no? Y como de pronto, como siempre se han venido haciendo, o sea, se tiende a hacer las cosas igual, siempre se tiende a dar las clases de determinada manera, existe un programa, entonces no nos cuestionamos si es realmente la manera en que se debe dar las clases, si es la manera adecuada en la que lo están recibiendo los alumnos. Y creo que eso fue lo que hizo la profesora, ¿no? Se interesó más allá de dar su clase, de dar su actividad, lo que tenía que dar, es interesarse por los alumnos como tal, que es su historia de vida, qué tiene detrás, su contexto social, su contexto económico, y decir, bueno, si las condiciones de vida de ellos no están adecuadas, si tienen problemas familiares, si tienen problemas, bueno, de distintos problemas, ¿cómo puedo pretender que vengan a clases a escucharme, a atender lo que yo estoy diciendo? Entonces un poco más involucrarse, ¿no? Con el alumno, involucrarse también con la vivencia y conocer más allá, oír un poco más allá del papel del profesor, de pronto que está muy implantado, que a veces lo pensamos como una barrera, ¿no? El alumno de un lado y el profesor de otro, no, sino es involucrarse, es conocer un poco también quién está recibiendo lo que está diciendo, quién está recibiendo las clases y cómo les puede ser de provecho. María Alejandra, bueno, me gusta mucho tu llamada de atención al tema educativo y evidentemente la escuela tiene que repensarse en muchísimos aspectos, ¿no? Porque además ahora los profesores están viviendo situaciones tan similares o peores que la de los estudiantes, ¿no? Y definitivamente esta pandemia nos va a obligar a hacer transformaciones, no podemos llegar otra vez a exactamente lo mismo. Y el hecho del ser humano, de la humanidad de la educación, y centrarte que el que está ahí frente a ti no es un repositorio de conocimiento, sino que es un ser vivo que construye, que necesita esa interacción, va o debería necesariamente llamarnos a un cambio. Entonces, definitivamente hay que pensar en la educación como la generadora de oportunidades. Ahí creo que le decía a Rudri hace poco lo de cuál era el entorno familiar y social de estos estudiantes.
y es que la violencia se reproduce. Y entonces la pobreza se reproduce. Y la escuela siempre termina siendo la gran oportunidad de salir y de romper con el círculo de la pobreza y también con el círculo de la violencia. Simplemente que no nos hemos dado a veces el espacio para decir qué necesitan aprender realmente mis estudiantes. Y a veces, yo que te digo que he trabajado en toda Miranda con los profesores, a veces los profesores están tan necesitados de un espacio de paz desde ellos mismos. Creo que le decía a uno de ustedes, no puedo dar lo que no tengo. Y muchos de estos profesores que tenemos ahora no tienen ni siquiera la paz interna para poderla transmitir. Por eso es que me gustó mucho, Oscar, lo de la micropolítica. Es decir, donde esos elementos, en micro estamos haciendo definición y cambios de organización y participación, y la comunidad también tiene que hacerlo. Y para eso hay que cambiar el paradigma, cambiar la forma de ver las cosas desde adentro, desde una introspección hasta una extrospección de cómo lo que yo me estoy dando cuenta que tengo que cambiar adentro, también lo tengo que cambiar afuera, ¿no? Entonces, bueno, realmente siento que, como lo decía Francela al principio, esta es una película poderosísima, que podemos verlo desde el rol de género, que podemos verlo desde el tema educativo, podemos verlo desde el tema de justicia social, desde el tema de derechos humanos, desde la parte específicamente del holocausto, que quizás no le hemos tocado tanto, pero fue como el elemento que les hizo permitir a la maestra decir, mira hasta dónde la intolerancia nos puede llevar. Y yo quizás, mi última reflexión sería cómo llevamos esto a nuestra realidad. Y como les decía, aquí hay demasiada intolerancia en nuestro país, y ya no es por colores, ya no es por origen, ya es por ideas. Y hay un enfrentamiento de ideas que, aunque se supone que estamos en un mismo ideal, las ideas son distintas, y entonces nos agarramos a puños y a rocas, pues, ¿no? Entonces, esa tolerancia vamos a tener que verla, vamos a tener que asumirla, y vamos a tener entonces que prender nuestra vela y, bueno, crear, como dice Francela, estos espacios íntimos de luz y calor hasta, bueno, hagamos una antorcha, hagamos una tremenda fogata, en algún momento no lograremos hacer. Gracias, Rosana. ¿Alguien más quisiera tener alguna participación, alguna pregunta con Rosana o con Oscar? Me parece importante que Ricardo menciona el dibujo. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Lo que pasa es que cambié del teléfono a la computadora. Bueno, el dibujo me parece que es súper importante, como dice Ricardo, que es el elemento catalizador, porque permite soltar lo que todos tienen por dentro y a partir de allí comenzar a construir el cambio. Claro, porque el dibujo lo que representa al final es la construcción de la otredad, de lo diferente. Es la separación del nos y el otro, básicamente. Entonces, a partir de allí, la profesora comprende cómo los estudiantes se perciben unos a otros, porque al final en ese dibujo lo que ellos plasmaron fue que él es negro y por ser negro tiene los labios grandes. Y eso es un defecto para mí, porque yo no soy así. Entonces ya empieza esa discriminación y segregación del otro a partir de lo físico. Entonces de lo físico se va yendo al tema colectivo, que es a las bandas, a los iguales, a lo que yo conozco, a lo que me criaron, a que los blancos son malos, a que los negros son buenos, a que los latinos no van conmigo, porque ellos son los que están aquí en contra mí. Entonces esta construcción de la otredad, que al final busca una polarización entre ellos. Y eso no es culpa de ellos, porque al final es lo que les han enseñado. Por eso es que la profesora hace énfasis en que ella debe ir a las aulas para generar un cambio. Ella debe ir a la educación para poder promover un verdadero cambio, porque ella quiere transformar a la sociedad. Y al final, por eso es que mencioné la micropolítica, lo logra desde un salón de clases a tal punto de que de este salón de clases surgió un libro
que fue tan importante que ahorita estamos nosotros hablando de esto. Estamos hablando de su acto micropolítico, que fue totalmente duro para ella, porque sacrificó mucho. Y también quería rescatar la figura del padre, porque la profesora, por más que sea, es un ser humano, y ella necesita un apoyo, que creemos al inicio de la película que el apoyo es el papá, el esposo, pero el apoyo es el papá, que ella siempre tiene, el apoyo es, él es el que está allí. Cuando ella se derrumba incluso, que el esposo decide dejarla, ella lo llama, no para contarle lo que le ocurrió, sino para decirle simplemente como que quería escuchar su voz. Era tener esa conciencia de que no está sola, porque es lo que ella entiende a los estudiantes también por eso, en cierto punto, es lo que yo percibí, que ella se reconoce en ellos porque ellos se sienten solos, y ella se siente sola también, porque se siente sola en su lucha por demostrar que puede lograr ser una buena docente. Entonces, es eso, pues, ella es un agente de cambio, como dice Rubí. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo, una reflexión final? Bien, ya entonces para ir cerrando, ¿alguien va a hablar? Sí, yo, María José Brito. Hola, Majo. Hola, Francia, feliz cumpleaños. Bueno, gracias. Sí, quiero felicitar públicamente a Francia porque está cumpliendo años y ha sido una excelente constructora de paz, que me han inspirado mucho en todas estas sesiones, de verdad. Y bueno, hay algo... Gracias, Majo. Sí, no, lo digo muy en serio. Bueno, algo que me, ¿sabes? Una de las cosas que más me hizo como que similitud o me he visto en un espejo es con el tema del diario. Y a mí me sucedió algo personal, ya quisiera contar algo un poco también personal sobre lo importante que es escribir las cosas que nos pasan y desahogarnos incluso hasta en una hoja de papel, en un cuaderno o en lo que nosotros tengamos a disposición. En algunos procesos de mi vida que me han costado superar algunas cosas, durante todos esos procesos llené como 2 cuadernos o 3 cuadernos, escribiendo cosas y escribiendo cómo me sentía y escribiendo, ¿sabes? Cómo yo pensaba en que las cosas podrían cambiar, incluso dentro de mí, porque gran parte de los conflictos que nosotros vivimos, los vivimos dentro de nosotros mismos. Entonces, comencé a escribir en cuadernos, en hojas, y de verdad que sí pude sentir una sanidad interior en muchas áreas de mi vida, y sí es una herramienta que nos puede ayudar mucho a todos. Entonces yo creo que el tomar como ejemplo este tipo de herramientas como lo hizo Ana Frank, que ella vivía en su mundo escribiendo y escribiendo, y eso ayudó a transformar su mundo interior para no, o sea, para poder sobrevivir el mundo exterior. Entonces yo creo que un mensaje muy importante y una reflexión muy importante es que nosotros trabajemos mucho en nuestro mundo interior, porque como nosotros estamos por dentro, es lo que nosotros vamos a reflejar por fuera. Y bueno, creo que eso fue lo que más me ha impactado. Bueno, gracias. Sí, qué bonito eso, Majo, perdón, porque además, insisto, ¿no? Es que en la medida que vas escribiendo tu propia historia, lo que te va pasando, te vas reconociendo en cada situación que pasaste, te vas reconociendo también en los obstáculos que superaste, en las veces que fuiste constructor de puentes, en las veces que tú mismo pudiste generar muros, construir barreras, romper espacios de encuentro, y en las veces que también los promoviste. Entonces, es muy bonito ese ejercicio de documentar, ¿no? De documentar lo que vivimos y cómo lo expresamos, cómo lo sentimos, cómo lo manifestamos. Es un ejercicio poderosísimo que yo también los invito a hacer y a compartir con otros, ¿no? Porque lo que queremos con estos espacios es que
podamos ir de lo pequeñito, de lo íntimo, a lo más macro, y que cada vez podamos tocar más personas. Yo soy absoluta creyente de que en la medida que tú vas generando estos mensajes, estos espacios, y los vas compartiendo con personas que quizás están enfrentando justo momentos significativos como los que ocurren en las películas, los vas tocando. Y como dice Rubén Blades, si Dios alcanza a uno, con ese conecta a 10. Entonces es muy bonito que podamos hacer este ejercicio. Omar nos dice extraordinario foro, felicitaciones, espero próxima invitación. Seguro que sí, Omar, estaremos el jueves en este mismo espacio hablando sobre la película Ciudad de Dios. Allí también vamos a contar con algunos panelistas, también va a estar la gente de Convite. Nos dice Rubri, como trabajadora social no puedo dejar de lado la resiliencia que podemos obtener en nuestros hogares, normas, valores, importantísimo. O sea, yo tuve una clase esta semana, el jueves pasado, perdón, con unos estudiantes a los que estoy atendiendo en el diplomado sobre liderazgo y gestión de la cultura de paz y no violencia, que adelanta oportunidad, y una de las cosas que conversaba con los chicos era justamente cómo la violencia, los primeros ejercicios, las primeras manifestaciones de violencia muchas veces están en la casa, pero también en lugar de educación, de cobijo para poder enfrentar esas situaciones y generar resiliencia, están en nuestra casa, están en nuestros padres. También han insistido en la importancia, nos dijo Oscar, de lo que es el papá, o sea, tener un papá, tener una mamá, pero un papá y una mamá que te puedan escuchar, que te puedan acompañar. Yo recuerdo que mi papá cuando estaba vivo, a mí me podía ir pésimo en el día, en el trabajo, en la universidad, llegaba a la casa con dolor de cabeza, pero el simple hecho de recostar mi pecho, mi cabeza sobre el pecho de mi papá y sentir que él me estaba cobijando, ya a mí se me quitaba cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier temor. Entonces también como los padres son muchas veces esos responsables de poner esas semillitas de construcción de paz en los niños y en nosotros, y luego nosotros poder convertir eso en un ciclo, ¿no? Porque además lo que aprendemos lo convertimos en las formas de relacionarnos y lo vamos perpetuando. Entonces, bueno, si no tienen de los participantes más intervenciones, me gustaría que Oscar y Rosana nos digan sus palabras, digamos, de despedida para ir cerrando el espacio, ser respetuosos de su tiempo. Y bueno, la invitación es a que nos acompañen el jueves. El jueves estaremos, como les dije, hablando sobre Ciudad de Dios. También vamos a contar allí con un grupo de panelistas interesantísimos y invitarlos también a que nos acompañen porque por las redes de Convite, en asociación con la organización Zona de Descarga, estaremos promoviendo estos espacios de cineforos en las platabandas. Ahí nos vamos a Petare querido y estaremos llevando a más de 300 familias de los barrios José Félix Rivas, Las Brisas de Petare, estos mismos espacios de encuentro y de descarga a través del cine. Entonces, bueno, Rosana, unas palabras de cierre, y Oscar, unas palabras de cierre. Gracias por acompañarnos, gracias a los que se tomaron esta hora para compartir con nosotros, y bueno, los esperamos, no nos embarquen. Bueno, nada, simplemente gracias por permitirnos prender juntos estas velas y a brindemos por la vida y brindemos desde cada uno de nosotros que tengamos la fortaleza para seguir construyendo juntos la paz. Bueno, yo también quería agradecerles a todos por estar. Me parece un espacio muy bonito, muy motivador también y muy importante en estas condiciones en que estamos, que también es un espacio de convivencia y la convivencia es algo que permite que la micropolítica suceda. Gracias a todos. Bueno, ya para despedirnos, si nos dejan por el chat tres palabritas con las que puedan resumir la película y resumir el espacio, se los agradezco. Solo tres palabritas y bueno, nos vemos.
Bueno, ahora sí, chao. Gracias por sus mensajes de cumpleaños, por la participación. Chao, nos vemos el jueves.